Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Reno Romero. Hoy en la clase de Mate Tips vamos a ver la conversión de fracciones a números decimales. Hay dos métodos, uno sin utilizar la división y otro utilizando la división. Vamos a empezar esta clase. Bueno, como les decía, hay dos métodos, uno sin división ocupando las fracciones decimales y otro con división cuando no se pueda. Vamos a empezar con los ejemplos. Si tengo 2/5, no voy a usar división para transformarlo a número decimal. Mejor ocupo las fracciones equivalentes, fracciones decimales, que en este caso sería 4 décimos. 2/5 es igual a 4 décimos. Entonces lo escribo como número decimal 4 décimos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el 3/25. Para llegar del 25, para llegar al 100, a una fracción decimal, debo multiplicar por 4. Entonces aquí sería 12 centésimos, que sería 0.12. 12 centésimos. Les dejo un video donde les explico cómo llegar de una fracción no decimal a una fracción decimal para transformarla a número decimal. Entonces, en estos casos no voy a usar la división, pero hay otros casos, por ejemplo, 2/3. Si yo busco un número que multiplicado por 3 no me dé 10, no existe. Tampoco que me dé 100 ni que me dé 1000. Por lo tanto, no me va a quedar otra que hacer una división. Entonces, 2/3 tendría que dividir 2 entre 3. Recuerden que el numerador va adentro y el denominador va afuera. Y se nos forma un número decimal repetitivo. A este número decimal se le llama número periódico. Y se puede expresar así en grandes rasgos como 0.6 y una línea arriba, que significa que el 6, que se llama periodo, se repite hasta el infinito. Por lo tanto, 2/3 equivale a 0.66 infinito, o sea, 0.6 periódico. En este caso en particular, sí usamos la división. Por ejemplo, tenemos el número 3/2, pero el 2, si lo multiplico por otro número, sí llego al 10, que sería 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. Eso equivale a 15 décimos. 15 décimos. Y no usé la división. En cambio, si tengo 2/7, el 7 multiplicado por un número nunca voy a llegar a 10, ni a 100, ni a 1000. Por lo tanto, tengo que hacer el método de la división de 2 que va adentro entre 7. Y le agrego un punto decimal. Si quiero lo subo y le agrego un 0, 2 ceros, 3 ceros, los que sean necesarios. Y empiezo la división, que sería, y obtenemos lo siguiente. 0.285714285, etc. Vean cómo a partir del 285714 se vuelve a repetir 285714.
Entonces, para este número decimal también salió periódico, que equivaldría a ponerle una línea arriba en lo que es el periodo. Lo demás es repetitivo. Quiere decir que las cifras 28, 57, 14 se van a repetir infinitamente. Entonces, cuando una fracción no se puede transformar a fracción decimal, entonces la fracción, en este caso, en séptimos, nos va a dar un número decimal periódico. Ahora vamos a identificar qué fracciones se hacen con división y qué fracciones se hacen sin división. Por ejemplo, un medio se hace sin división porque puedo llegar a décimos, que sería 5 décimos, que sería 0.5. Un tercio es con división porque el 3 nunca va a ser una fracción decimal. Y nos saldría 0.33333. Por ejemplo, los cuartos. 3 cuartos, el 4 sí puede llegar a ser un 100 multiplicado por 25. Entonces, sería 75. 0.75. 75 centésimos. Los quintos, por ejemplo, 3 quintos, si lo multiplico por 2, sería 6 y 10, o sea, 6 décimos. Los sextos no se pueden y nos daría un número decimal periódico. Los séptimos tampoco se pueden convertir a una fracción decimal, por lo tanto sería una división. Hace 28, 5. Los octavos, por ejemplo, 6 octavos o 3 octavos, lo que sea en octavos, sí puede llegar a ser un 1000 si lo multiplicamos por 125. Y los novenos, 2 novenos, este también será un número decimal infinito. Observa cuáles pueden ser por medio de fracciones decimales, como es los medios, los cuartos, los quintos, los octavos, y los que se deben hacer con división, pues son los múltiplos del 3, por ejemplo, el 3, el 6, el 9 y también el 7. Y hay otros números un poquito más complicados, pero eso se agarra con la práctica. Hasta aquí la clase de conversión de fracciones a números decimales utilizando dos métodos. Uno sin división y otro usando la división. Hasta aquí la clase de hoy. Yo soy Renomat. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Cuídense mucho.